los psicópatas tienen un atractivo macabro. En muchas ocasiones, sus asesinatos y actos delictivos saltan a la gran pantalla, haciendo que estos criminales se hagan famosos. En otras ocasiones, sobre todo en Estados Unidos, los juicios de casos especialmente mediáticos se retransmiten a lo largo de todo el país. En este video, vamos a ver a los principales psicópatas asesinos en serie más famosos de la historia. Bienvenido al Archivo Ignoto. Archivos clasificados. Estos son 3 mayores psicópatas de la historia. Parte 2. Archivo 2177 a 42. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense, responsable de la muerte de 17 adultos varones, entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino que también por ser cirujano y practicar la necrofilia y el canibalismo. En 2002 se estrenó la película Dahmer, basado en su historia, con Jeremy Renner en el papel de Jeffrey Dahmer, papel que haría mundialmente famoso a dicho actor. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. A diferencia de otros asesinos seriales, que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico, y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico de 13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. En junio de 1978, encontró a Stephen Hicks pidiendo un aventón en la carretera. Dahmer tenía la fantasía de recoger a personas de la autopista y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba, y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de éste, y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro, para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró, y lo puso en bolsas de plástico, que luego metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. Tras su primer asesinato, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986, fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos días para profanar su cuerpo. En septiembre de 1987, conoció a Stephen Tuomi en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó en la mañana siguiente, descubrió que estaba muerto. Dahmer se asustó, no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta, en la que lo metió, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó,
para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después, conoció a su próxima víctima, Jamie Daxteter, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos, los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y, por consecuencia, fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Archivo 2175-42. Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper es un asesino en serie estadounidense, al que también se le conoce como el asesino de las colegialas, que estuvo activo en la década de 1970. Hijo de Edmund Emil Kemper y de Clarnell Stage. Edmund Kemper desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Torturaba y asesinaba a animales. Representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando se enfadaba con ellas, y les rompía sus juguetes a modo de venganza hacia ellas, desmembraba y decapitaba muñecas. Llegó a decir que, para besar a una maestra por la que se sentía atraído, tendría que matarla previamente. Si ya de por sí Kemper era extraño, su madre, de la cual se sospecha que tenía trastorno límite de la personalidad, le obligaba a dormir en el sótano, por miedo de que su hijo abusara de sus hermanas, algo que molestó a Edmund. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años, Edmund tiroteó a su abuela. Sin embargo, la cosa no acabó ahí, puesto que cuando llegó su abuelo, también lo mató. Acto seguido, llamó a su madre y la instó a que avisara a la policía, pues había matado a sus abuelos. Las declaraciones que dio a los agentes fueron las siguientes. Él solo quería ver qué se sentía al asesinar a su abuela, y mató a su abuelo porque sabía que se enfadaría por haber matado previamente a la abuela. El quinceañero fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, y además de hacerse amigo de su psicólogo, se convirtió en su asistente. Gracias a su inteligencia, se ganó la confianza del doctor, y este le permitió el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, impresionó a su médico y consiguió el alta. Entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper mató a diversas estudiantes que encontraba en la autopista, a las cuales llevaba a zonas rurales aisladas para matarlas, acuchillándolas, con arma de fuego o asfixia, y después trasladarlas a su apartamento, donde practicaba necrofilia, para posteriormente desmembrar los cuerpos. Usualmente, arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos, pero en cierta ocasión, enterró la cabeza de una víctima de 15 años en el jardín de su madre. En abril de 1973, Kemper golpeó repetida y violentamente a su madre, hasta matarla con un martillo de zapatero mientras ésta dormía. La decapitó
violó su cabeza y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En su declaración, Kemper dijo que eso parecía apropiado, tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por muchos años. Finalmente comió parte de sus órganos y durmió 4 noches con el cuerpo en estado de putrefacción. También invitó a casa a una de las mejores amigas de su madre y la estranguló. Se dirigió con el coche hacia el este, sin escuchar en la radio ninguna noticia sobre sus asesinatos. Desilusionado, frenó y llamó a la policía para confesar que él era el asesino de las colegialas. Les confesó que había hecho. Y les dijo dónde podían encontrarle, además de reconocer su necrofilia y canibalismo. Durante su juicio alegó locura, aunque fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato. Pidió la pena capital, pero al estar suspendida en Estados Unidos, en aquel momento, recibió la cadena perpetua. Actualmente es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Archivo 2176-42. Ed Gein. Edward Theodore Gein, también conocido como Ed Gein, fue un asesino en serie que causó terror en los Estados Unidos durante la década de 1950. La fijación con la piel de sus víctimas y sus increíbles asesinatos fueron determinantes para ser la inspiración del personaje del film Psicosis. El horror y el misterio se mezclan en la historia del carnicero de Plainfield, como lo llamaban en aquel entonces. Es un personaje rodeado por un aura de imperturbabilidad, una fijación con su madre, la represión de emociones y una particular crianza que derivaron en fuertes trastornos psiquiátricos. Ed Gein tuvo una infancia difícil, ya que su padre, George, era una persona poco afectiva con su familia, además de tener graves problemas de alcoholismo. Mientras que su madre, Augusta, poseía fuertes ideales religiosos, que la llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo que Edward Gein y su hermano Henry Gein tuvieran una crianza estricta, en la que se les disciplinaba constantemente y con la que se formó su carácter asocial. Cierto día, los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Worden, el 17 de noviembre de 1957, sospecharon que Ed Gein estaba implicado en el caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Worden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 calaveras, a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calaveras, más calaveras en los postes de su cama, los órganos de Bernice en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera local, desaparecida desde 1954. Nunca fue probado, ni admitido por él, que cometiera canibalismo. Negó haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, hasta su muerte en el verano de 1984, por insuficiencia respiratoria. Se cree que su madre, Augusta, se esforzaba en impedir cualquier influencia ajena a la suya sobre sus 2 hijos. Fue en parte lo que causó su trastorno mental. Augusta fue el último miembro de la familia cercana de Ed. Murió en 1945 y Ed selló por algún motivo su habitación. Mientras Ed Gein se encontraba detenido, su casa ardió hasta los cimientos, probablemente a causa de un incendio provocado. Su camioneta fue subastada y el comprador hizo negocio con ella, llevándola de tour por varias ciudades y cobrando por ver su interior decorado con sangre falsa. ¿Conocías a estos psicópatas? Si tienes una sugerencia para nuevos videos, puedes escribirlo en los comentarios.
No te olvides de suscribirte y compartir, me ayudaría mucho a seguir creciendo. En el siguiente capítulo, 3 muertes que siguen siendo un misterio.